In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Es acento alemán al hacer latín. Te lo han pegado en la parroquia, No, casi. tiene, o sea, literalmente hablan como así, como que el colega responde como una manera de Grüß Gott, así si fuera broma. Mm. A ver, lo primero de todo, yo quería, em, ya que no hay en el capítulo un capítulo, no hay en el libro un capítulo sobre política, y ya que hemos visto en el capítulo anterior la naturaleza del bien y el fin último del hombre, me parecía adecuado meter en este momento un pequeño resumen sobre política para que más o menos pues eh, sepáis guiaros en ese ámbito. Y Política. sí, es una parte de la filosofía, es una parte de la filosofía práctica y que es nada más que aplicar la ética al ámbito de la organización de la sociedad. Y para eso vamos a utilizar el lema carlista, No puede ser. que eh, es muy sencillo, parece muy sencillo, pero en realidad tienes ahí condensada toda la teoría política. El carlismo no es en sí una teoría política, sino que es un movimiento político dentro de la historia de España. Consecuentemente, estos principios pues están particularizados para el caso de España. Pero en general es muy próximo a la teoría, a lo que tiene el carlismo. Eh, Dentro de la teoría, en primer lugar, eh, Dios. Hemos visto en el capítulo anterior que el fin último del hombre no puede ser otra cosa que la verdad, porque el fin último de nuestra naturaleza es la perfección de la propia naturaleza y la perfección de una naturaleza racional es perfeccionar su intelecto. Eso se consigue poseyendo la verdad. La verdad en ¿Y sí qué es misma, ¿cómo? y qué es la verdad? La verdad en sí misma, en verdad entendemos como la adecuación del intelecto y la realidad, o como el ser entendido como objeto del intelecto. Cuando tú conoces algo, eso se le llama verdad. Entonces el conocimiento de las cosas, el verlas, el conocerlas, el poseerlas y consecuentemente el amarlas, que es lo que hace la voluntad cuando el intelecto lo conoce, es el perfeccionamiento de la naturaleza humana. Puede ser un bien particular o puede ser el bien supremo, que posee todas las perfecciones, como hemos visto por las vías tomistas, de todas las criaturas. Consecuentemente, como el capítulo anterior lo he explicado mejor, pero el fin último de la vida humana es conocer a Dios y amarlo. Ahora bien, Para siempre. sí, claro. Ahora bien, ¿Qué? en el caso de la política, la cosa es un poco más complicada, porque no tiene solo una persona, sino que la política es el conjunto de todas las personas. Pero ahora bien, ¿cómo lo organizas? Porque no es lo mismo, digamos, si una persona alcance su fin y otra persona al alcance, son dos operaciones, son dos eventos, ¿no? Cuando hablamos de la política tenemos que tener una cierta unidad. Esa cierta unidad, es decir, yo digo, el bien de la política es algo, tiene que ser una cosa. Esto es lo que vamos a llamar el bien de la sociedad o el bien de la patria, en términos carlistas. Hemos dicho, Mm. según las vías tomistas, que el bien de cualquier cosa, o lo que es lo mismo, alcanzar su perfección, es lo mismo que acercarse a Dios. Porque las naturalezas tienen un fin
Y ese fin último, por la quinta vía atomista, tiene que ser Dios. Consecuentemente, el objetivo de la sociedad tiene que ser, al igual que el objetivo de cualquier entidad, tiene que ser Dios. Y paramos en ello. Eso con respecto al primer, de los puntos del lema carlista. Este fin puede ser de modo natural, una perfección natural, saludable de las personas, o en modo sobrenatural, que la gente sea católica y la gente se salve. El segundo punto, patria, no es nada más que la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Porque no es lo mismo la sociedad que el conjunto de los individuos. Son cosas distintas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no tengo nada que ver pues con un esquimal. No estamos organizados el uno con el otro. Igual hoy con la globalización un poco más, pero no sé, hace 5 siglos, pues un español y un esquimal son cosas distintas. Entonces la sociedad es otra cosa distinta. Para eso vamos a ir en primer lugar al, a lo primero que dice Aristóteles en su Política. El hombre es por naturaleza un animal eh, social. Es decir, no se puede entender al hombre si no es dentro de una sociedad. En el momento en el que hay hombre, hay una cierta sociedad. Esa sociedad puede ser dos personas, si no hay más gente, o puede ser el resto de personas con el que se establece dentro de su vida. Este establecimiento, que tiene uno por sus formas propias de relacionarse con los demás, lo que llamamos la sociedad. Y es parte del hombre, es inevitable. Es impensable es impensable la idea de un hombre desentendido de los demás. Yo cuando vivo tengo mis relaciones con saludo a mi madre, saludo a mi padre, tengo unos amigos, trabajo, al trabajar dependo de otros y todo eso es parte de la vida humana, es inevitable. Consecuentemente, eh, hay una cierta naturaleza dentro del orden social. Esta cierta naturaleza viene dada por la naturaleza humana, porque el ser social es algo que es intrínseco en la naturaleza humana. Consecuentemente, la patria no tiene solo el conjunto de los individuos, sino que también tiene un cierto orden social. El liberalismo se va a olvidar de este orden social y va a considerar a la sociedad solo como el conjunto de los individuos. Pero no es así. Es imprescindible que haya un orden social fundado en la naturaleza humana y en las particularidades de cómo se vive esa sociedad. Entonces, el fin de la política, si queremos que sea algo unitario, tiene que ser el perfeccionamiento de la sociedad. Lo que, y como hemos dicho que la sociedad es los individuos bajo un cierto orden social, el perfeccionamiento de la sociedad va a ser el perfeccionamiento de los individuos respecto a su propio orden natural. Los individuos se organizan entre ellos con unas ciertas relaciones. Y ahí hay una cierta distribución de los bienes de acuerdo a una justicia. Esa justicia no es nada más que la propia del orden social natural que tiene la sociedad. Cuando ese orden, con esos individuos dentro de ello, se perfecciona, alcanzamos lo que se llama el bien común. El bien común, consecuentemente, no es meramente que todos seamos felices. En cierto sentido sí, pero ahora bien, hay una cierta distribución. La distribución se decide a partir de el orden natural que tiene la sociedad, a través de la justicia distributiva. Entonces, el bien común es el perfeccionamiento de la sociedad. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Cris, lo has entendido? No. Preguntadme lo que no entendáis, yo lo explico.
Es que no, estuve distraído con los brain rots. Entonces no lo vuelvo a explicar, ¿no? Pero luego te lo ves en el vídeo. Ok. Tienes consecuentemente los individuos con un cierto orden social y el perfeccionamiento de esto que es la sociedad, que son esas dos cosas, lo que llamamos el bien común. Y ese es el objetivo de la política. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, de acuerdo a la justicia distributiva dentro del orden social que haya. Hay una ley natural dentro del orden social, porque el hombre tiene una naturaleza, y en esa naturaleza Ujú. se establecen unos ciertos relaciones Ley entre nat- la gente que tienen un orden o sea, natural por sí mismos. Hay un cierto bien, es decir, hay una forma correcta de funcionar de esas relaciones sociales. Por ejemplo, ley natural. dentro de la justicia distributiva puede estar en el correcto funcionamiento de la sociedad el castigar a un criminal. El castigar a un criminal es un mal para el criminal, porque en eso consiste el castigo, pero es un bien para la sociedad. ¿Por qué es un bien para la sociedad? Porque el castigar a un criminal es parte de la ley natural que está dentro del orden de la sociedad. Para eso habría que tener Mata. claro el concepto de la ley natural de la clase anterior. ¿Pena de muerte está permitida? En general, sí. ¡Yay! Entraría dentro de la justicia distributiva, dentro del orden que es el bien común. Bien, eh, eso respecto al concepto de la sociedad. Eh, los dos siguientes partes del lema carlista, que son fueros y rey, es especificar algo más sobre la sociedad. La patria te dice la sociedad en sí y el fueros y rey especifica. En primer lugar, la sociedad es conformada o consiste en los individuos y su orden natural. Eso es la sociedad. La sociedad, bajo el punto de vista, ya hemos visto en la clase anterior lo que es la ideología, si aplicamos la ideología al caso de la política, tú te vas a inventar una entidad imaginaria que no existe, al igual que hace Kant con su ética, pues aplicado a la política lo mismo. Los modernistas, los idealistas, se inventan una entidad llamada Estado, que se supone que está por encima y se supone que su perfeccionamiento, pues o su correcto funcionamiento es el bien de la política. Y lo que pasa es que el Estado no existe. La El sociedad Estado no existe, no existe. Hemos descrito la sociedad, como, la patria, como lo que hemos dicho, ¿no? pero deberían haber líderes. Espera. La patria es lo que hemos dicho. La patria es eso. Los individuos organizados dentro de un orden natural. Ese orden social. ¿Por qué la democracia es mala? Vamos por partes. Entonces, tienes la sociedad, que es los individuos dentro de su orden social, y eso es la patria. El Estado es un invento ideológico que se pone por encima, que tienen en común los fascistas y los liberales, van a creer en este invento que no tiene nada de real. Que es algo que supone que está encima, pero no existe. Entonces, como no existe, no tiene ningún juego en la política. No nos importa a la hora de hacer política. Crearlo no es nada más que hacer, una vez más, una ética ideológica. No tiene nada que ver con la realidad. Si queremos ir a la realidad, queremos entender lo que es la política, tenemos que ir a la patria o a la sociedad. Entonces, el concepto de fuero hace referencia a esto. Cómo la sociedad son los individuos con su orden natural, este orden natural lo que tiene es que eh, yo tengo más cercanía y tengo distintos lazos sociales con la gente a mi alrededor que con la gente pues que está, no sé, imagínate en Galicia o que está en Cataluña. Entonces, esos lazos sociales conforman una cosa que podemos llamar fueros. Yo tengo un fuero interno, que es el lazo social que tengo conmigo mismo, o puedo tener un fuero también con mi familia, porque tiene unos lazos sociales más cercanos. Ujú. Otro fuero puede ser, por ejemplo, el pueblo, porque tengo unos lazos sociales más cercanos.
Con el caso del Internet y los medios de comunicación y lo del transporte, la cosa ha cambiado un poco. Porque antes uno tenía necesariamente una conexión más cercana con la gente de su pueblo. Hoy en día ya igual no. Pero bueno, la idea es esa y la idea se mantiene. Que la sociedad se forma así, por partes. Primero la familia, luego un pueblo, luego una localidad y puedes ir a, pues, dentro de España, pues el Reino de Navarra, por ejemplo. El Reino de Navarra pues puede ser un fuero dentro del Reino de España. El Reino de Valencia otro, el Reino de Cataluña otro, el Reino de Castilla, el Reino de León, y cada uno puede ser un fuero. ¿Por qué son importantes estos fueros? Porque mantienen el orden natural de la sociedad. No se convierte en algo ideológico como puede ser un fascismo o un nacionalismo, que pondría una unidad artificial por encima de todo el pueblo, sino la unidad no conviene en eso, la unidad conviene en la sociedad desde abajo, porque eso es la sociedad, no el Estado que está por encima. No lo que pone el fascismo, no lo que pone el plan actual de las comunidades autónomas, porque al fin y al cabo te lo está partiendo desde el Estado, no desde la realidad. Y los fueros hacen referencia a esto, por eso son tan importantes. Este principio, el que acabo de escribir, es lo que se llama el principio de subsidiariedad. Sin principio de subsidiariedad, la sociedad se descompone y entramos en ideologías. Pregunta que cuál es ese orden natural. Es como si me preguntas cuál es la ley natural para el hombre. Eh, dormir cuántas horas es parte de mi ley natural. 8. Pues pueden ser 8, pueden ser 7. No es la Pueden cuestión. ser 5. No es cuestión de especificar cuál es. Te puedo poner ejemplos. No es nada más que pensar en cuál es la forma natural de la gente de relacionarse entre sí. Pues está el trabajo, está las fiestas, está la cultura, cosas así. Esas son partes constitutivas de los lazos sociales humanos. Y eso hay que perfeccionar. En ese perfeccionamiento está el bien común. No sé. Hoy en día todos los estados son liberales y todos siguen el concepto ideológico del estado, así les importa. Lo puedes ver luego en el vídeo, que si no nos alargamos mucho. Entonces, este modelo es lo que llamamos la sociedad tradicional, lo que también se suele llamar la sociedad orgánica. No algo ideológico, sino algo real, fundado en personas de carne y hueso, con sus vidas reales, con sus lazos sociales reales y con su fin único de sí mismos y de la sociedad, que es unirse a Dios. No hay otro sentido en hacer una política distinta. Y por último, rey, que no es nada más que especificar la sociedad. La sociedad, por narices, necesita un gobernante. Si no hay gobernante, de sociedad no va a haber nada, se va a descomponer. No tiene que ser un gobernante ideológico, como sea, por ejemplo, un dictador, o sea, un presidente, porque ¿qué autoridad tienen? ¿A qué ámbito pretende su autoridad? No lo saben. Eh, Bajo un despotismo ilustrado pues, sería todo lo que le dé la gana dentro de la política. Pues según hemos visto por el principio de subsidiariedad, que se puede formular como las decisiones locales pertenecen al ámbito local, al rey lo que le tocaría es eh, guardar este orden social y llevarlo hacia el bien común. El orden social tiene una ley natural y una ley divina, y el rey se encarga de que eso se cumpla. Ese es su ámbito. No es su ámbito, por ejemplo, el organizar la vida de un pueblo. El organizar la vida de un pueblo pertenece al pueblo. Ahora bien, en ese orden social que está establecido entre todos los pueblos, se está cumpliendo la ley natural y la ley divina para que la patria llegue a su fin, que es Dios. De eso se encarga el gobernante. Entonces, si esta es la función del gobernante, hacer mantener la ley natural y la ley divina, mejor será el gobernante y mejor se cumplirá este propósito
cuanto más estable sea el puesto del gobernante. La mejor forma, por los medios humanos que tenemos, de cumplir esto es mediante una monarquía hereditaria. Si no, ya entramos por ejemplo, si ponemos una democracia, lo que va a pasar es que la gente se va a pelear por tonterías. Si ponemos una oligarquía, la gente se va a pelear por dinero. Si por el contrario ya está decidido quién va a ser el gobernante, no hay hueco para peleas. Si desde pequeño al gobernante se le educa para que sea gobernante, porque no es muy fácil, es decir, no tienes que inventarte nada nuevo, la ley natural está ahí, la ley divina está ahí. Te tiene que educar a cumplir eso. Si pones a una persona así en el gobierno y ya está decidido, no va a haber problemas y todo ya está naturalmente embaucado hacia su fin, que es el bien común. Eh, sí, Pregunta. sí, dime. ¿No debería haber algún tipo de sistema o procedimiento en el que se pueda tener un cierto control sobre este dirigente que dices tú que debería existir? Sí, O el rey o lo que sea. sí. Dentro del principio de subsidiariedad está pues que las decisiones locales pertenecen a los ámbitos locales. La sociedad pertenece en último término a Dios, pero en primer término, en término humano, pertenece a la sociedad misma. Consecuentemente, el que se tiene que organizar es la sociedad. Esta organización, los pueblos, por su propia naturaleza, cada uno tiene sus ciertos líderes, tiene cierto trabajo, tiene unos líderes que saben hacer ese trabajo, y la organización social del pueblo pues eligen un cierto alcalde. Por ejemplo, se puede votar en el pueblo y se puede elegir un alcalde o al que todos conocen y ponen ese alcalde. Entonces, todos los pueblos pueden mandar los líderes de sus gremios o sus alcaldes a unas llamadas cortes. Y estas cortes representan las necesidades de cada pueblo. Estas cortes, junto al rey, gobernarían. Entonces, de esta manera se limita lo que tú dices. La posibilidad de la tiranía dentro del rey queda limitada por las cortes. Porque si el rey hace una barbaridad, las cortes automáticamente le van a frenar y le van a cortar la cabeza. Estaría muy interesante un análisis sobre las monarquías españolas bueno, desde las principios hasta luego la decadencia de todos nuestros créditos reyes para ver qué es lo que ha ocurrido ahí luego en profundidad, porque esa decadencia se debe a más que simplemente la deficiencia genética. Sí, habría que ver, pero claro, no es tampoco una cuestión histórica, estamos hablando ahora de teoría política. Entonces, la teoría es la que es y luego, pues, en un caso particular, pues las cosas pueden ir mejor o peor por una cosa o por otra. Pero la cuestión es que si queremos al igual que si queríamos, decíamos en el capítulo anterior, una ética humana, necesitamos hablar de fines y hablar de un fin último. En el caso de la sociedad es lo mismo. Si quieres hablar de una sociedad humana, tienes que hablar de una sociedad orgánica, de principio de subsidiariedad y de un gobernante. La teoría no falla. Esto es lo que tiene que ser, no hay más remedio. Cómo lo particularizas en el caso concreto ya es más complicado en la política, efectivamente. Y puede fallar por otros motivos. Pero la teoría es lo que importa ahora. Sí, es decir, dentro de los medios humanos, porque los medios humanos son limitados, la monarquía suele ser el más efectivo para alcanzar el fin que hemos dicho que es que se mantenga el orden social hacia el bien común. Pero claro, ya entramos ya en diferentes cuestiones. Al- en el caso de España, la decadencia ya total fue con Isabel II, cuando le robó el trono a Carlos María de Sidro. Y entonces ya la causa no sería la naturaleza de la monarquía, sino los masones que entraron a robarle el trono a España.
Esto con respecto a la política. Eh, Esto es lo que se llama una política realista. No realista en el sentido de que hay un rey, sino realista en el sentido de que parte de una filosofía realista que se toma al hombre en serio y que se toma su circunstancia en serio y su fin de vida último en serio. Otras políticas son todas ideológicas. El liberalismo es ideológico, el fascismo es ideológico, el socialismo es ideológico. No queremos ideología, queremos la vida real. ¿Alguna pregunta con respecto a la política? Y si no, entramos ya con ética. Depende también particularmente a qué nos definamos, a qué nos refiramos con nacionalismo. El concepto en sí del nacionalismo, el concepto es ideológico. Ahora bien, a la hora de aplicarlo en la política práctica, puede ser que sea algo cercano, próximo a un nacionalismo, pero puede ser que realmente no lo sea. En el caso del franquismo, en el caso del peronismo, pues puede que sea algo parecido. Habría que ver cómo aplican el principio de subsidiariedad. Si lo aplican bien o según las posibilidades, porque por ejemplo en el caso de España, habiendo salido de una guerra civil, eh, hablar del principio de subsidiariedad es difícil, porque la gente se quiere matar entre sí. Entonces instaurar un sistema que aplique propiamente el principio de subsidiariedad es difícil. Por eso había que ver este tipo de gobiernos, a ver si es motivo de la circunstancia histórica o es un motivo, es un error teórico real. Pero eh, habría que ver entonces la práctica como la han llevado a cabo. Pero sí, el principio teórico en sí del nacionalismo es ideológico. El sistema que tenemos ahora es estable en el sentido de que permite que el sistema siga funcionando, pero no es estable para nada en el sentido de que permite que haya un gobierno que funcione hacia el bien común. De hecho es lo contrario. El sistema político actual que tenemos lo que hace naturalmente es que la gente se quiera matar entre sí, y no solo eso, sino que la gente eh, se preocupe por ideología, sino por la realidad. Le convierte a la gente en tontos porque les hace creer que la verdad y el bien común es lo que decide la mayoría. Si la verdad es lo que decide la mayoría, les haces creer a la gente que la verdad no existe. Y tú le haces creer a la gente que la verdad no existe, lo que tú estás haciendo con tu modelo político es buscar el mal común. Entonces es justo lo contrario. El sistema político que tenemos, liberal, Platón lo pone como el segundo peor posible. Yo te lo pongo como el primer peor posible. Platón pone como peor posible de todos la tiranía. Y es peor en el sentido de que mientras gobierna el tirano es peor. Ahora bien, ¿qué pasa con el liberalismo? Bien, como tú dices, es estable. Consecuentemente, a lo largo de todo, mientras dure, que dura mucho, tú vas a tener ahí la sociedad constantemente en declive. Hasta el punto que lo vemos ahora, que los jóvenes no reconocen más autoridad que su propia voluntad. Los jóvenes están completamente destruidos a causa del sistema político que tenemos. El principio de subsidiariedad es que las decisiones locales pertenecen al ámbito local. Lo que le es propio decidir a la familia, es decir, la forma de vivir en mi familia,
vivo yo con quien sea, pues nos organizamos en la casa y ese organizarse en la casa pertenece pues a la gente que vive en la casa. En el caso del pueblo, pues le pertenece al pueblo. Y así hasta llegar a la patria entera. Basado en los lazos naturales que hay entre las personas. Esta es la clave. Si nos olvidamos de los lazos naturales que hay entre las personas, ya no estamos haciendo política, estamos haciendo ideología. Por eso el plan de comunidades autónomas que tenemos es una ideología, no son fueros, no están basados en la realidad. Está bien el concepto de dividir el terreno en subregiones, que es algo que tiene en común con los fueros, pero al fin y al cabo la idea es errónea porque todo el sistema político parte del liberalismo y eso no puede funcionar, nunca puede funcionar. La teoría política está clara. Lo que funciona es una sociedad orgánica y probablemente con un rey. En el caso de España, este es el modelo político de España, no hay otro. Dios, patria, fuero rey. No hay otra posibilidad. ¿Cómo instaurarlo de forma que salgamos de esto sin matarnos entre todos? O que la cosa funcione bien, no lo sé. Es una situación compleja, pero lo que está claro es que el fin al que tenemos que llegar si queremos que España llegue a algún lado es el carlismo. Bien, ¿alguna pregunta más con política? Si no, seguimos ya con ética. Bien, hemos visto en, en el capítulo anterior el fin último del hombre y qué acciones son buenas y qué acciones son malas. Dentro del fin último del hombre, dentro del fin natural, está la procreación, pero no es el fin último porque entonces lo único que haríamos en la vida sería procrear. Pero hablábamos en el capítulo anterior de el fin de toda acción tiene que ser uno, el que sea X. Y yo vivo para esto. Habíamos demostrado que en el capítulo anterior que ese fin es Dios, no puede ser otro. Eso con respecto a las acciones. Ahora, el tema que tenemos ahora es las causas dispositivas de la conducta humana. Es decir, dentro de lo que es el ser humano, cómo funcionan esas acciones, qué tenemos dentro nuestro que nos hace movernos, que nos hace actuar y qué bondad existe dentro de ello. Eso es lo que trata este capítulo. Y es lo que pone aquí. Lo leo. El encaminamiento hacia el fin último está condicionado por las disposiciones subjetivas del agente moral. Desentenderse de ellas por completo, como si nada significaran para el saber normativo de nuestra conducta, equivaldría a elaborar una ética ineficaz, abstracta, deshumanizada, lo cual constituiría precisamente el extremo contrario del que consiste en reducir la ética al examen de las meras condiciones fácticas de nuestra conducta. Tanto en un caso como el otro, la vida humana y la moralidad quedan completamente separadas, ajenas entre sí, como si la conducta determinada por las disposiciones subjetivas fuese indiscernible moralmente. Es decir, no es ni cuestión de atender únicamente a máximas formales, como hace Kant, ni atender únicamente a la conducta humana. Sin la conducta humana es ideología, no es una vida humana, es inhumano, porque no hace referencia al hombre, y esto hace referencia exclusivamente al hombre, no al bien y al mal, que sería este polo de aquí. La idea es tener los dos en un sistema que explique realmente y
que te hable realmente de la acción y de cómo es y de qué es. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Dice, no es solo la teoría y la práctica, no es exactamente eso, eh, pero sí puede ser, puede ser. Y no es solo cuestión de describir mis acciones, de decir que yo hago esto por esto y no sé qué, eso no es la moral, y tampoco es cuestión de que hay unas máximas que no sé qué que hay que hacer, eso tampoco es moral. La moral son las dos cosas. Los fines últimos, el bien, y cómo los desarrollo yo. Y funciona que puedo llegar a esos fines. Resulta así, de un modo ineludible, que el último fin, no siendo algo que se apetezca para lograr otra cosa, es algo a lo que el sujeto tiende por virtud de una inclinación natural, o lo que es lo mismo, algo que apetece por convenirle a su propia naturaleza. Pero ello no podría acontecerse si el hombre careciese de toda conformación subjetiva, lo que le pasa a Kant. Kant decía que la ética no puede tratar sobre la felicidad porque sería egoísta. Lo que le pasa es que está olvidando que la felicidad no es nada más que la tendencia natural que tiene el hombre en su acción. Y le pasa esto porque él desecha el concepto de naturaleza. Y al no tener el concepto de naturaleza no puede hacer ética. Al tener nosotros el concepto de naturaleza, perdón, ahora sí. Al tener nosotros el concepto de naturaleza, estamos ya hablando del hombre, con sus tendencias. Y no solo con sus tendencias, sino con su circunstancia. Lo que se dice aquí, la conformación subjetiva. Yo puedo hablar de que una acción es buena o mala, porque soy yo quien la hago, con mi circunstancia. No es lo mismo, por ejemplo, beber 3 litros de agua al día si no haces deporte, que haciendo deporte. O usar una camiseta XS cuando mides 1,50 m y cuando mides 2 metros. Hay que particularizarlo dentro del hombre particular. Y para eso es necesario recurrir primero a la naturaleza humana y segundo al hombre particular con su circunstancia. Haciendo estas dos cosas juntas vamos a terminar de explicar nuestra ética. Bien, el hombre particular tiene unas tendencias particulares. La naturaleza es la esencia entendida como principio de actividad. Es decir, sí, cómo se comporta cada esencia. Dentro de ese comportamiento están las tendencias, en lo que define la naturaleza humana. Vamos a dividir estas tendencias que nosotros tenemos, lo que algo es. El calzador, por ejemplo, pues, la pregunta es, ¿qué es la esencia del calzador? La respuesta es la esencia. No. A la pregunta, ¿qué es el calzador? La respuesta que yo le dé, eso es la esencia. Dentro de su esencia, pues, que no es definible, pues puede estar cosas como que es amarillo, como que es de plástico, cosas así. Eso es parte de su esencia. El calzador entendido como principio de actividad es su naturaleza. Uh-huh. En el caso de la naturaleza humana, tenemos las tendencias. Y para esto yo he preparado un esquema que os lo va a resumir de forma muy fácil. Bien.
dentro de la tendencia podemos preguntarnos si requiere conocimiento. Es decir, que requiere que yo aprenda una cierta cosa para tenerla. Yo, por ejemplo, para desear este calzador, necesito primero verlo, conocerlo. Entonces, si es una tendencia que requiere conocimiento, le llamamos una tendencia ilícita. Si no requiere conocimiento, sino que es algo que yo tengo ya de base, es lo que llamamos una tendencia natural. Luego, en las tendencias ilícitas, en función de si el bien que desean es algo universal o es algo particular, distinguimos entre apetito sensible y voluntad. Consecuentemente, la voluntad lo que desea es algo universal, es decir, algo que el intelecto le da. Mis ojos ven el calzador. Cuando yo considero el calzador, cuando yo considero su forma, el universal de calzador, y yo deseo el universal del calzador, ahí estoy usando la voluntad. Si es nada más una operación sensible, es nada más que un apetito sensible. Y dentro de cada uno de estos dos, podemos distinguir entre un hábito, uno está acostumbrado a ver calzadores, por ejemplo, y tiene una cierta tendencia hacia ellos, y el acto de la operación. No solo la tendencia que yo tenga hacia el deseo del calzador, sino el apetito del calzador directamente. Y eso, dentro del apetito sensible distinguimos consecuentemente entre hábitos apetitivos y, si es actual, esto es lo que se llaman las pasiones. Dentro de la voluntad se distingue entre voluntad habitual y volición. ¿Alguna pregunta? El apetito sensible es hacia un bien particular, hacia algo aquí particular, yo tengo, y la voluntad es hacia un bien universal. El comer es una acción, no una tendencia. Si te refieres a una tendencia natural, eh, una tendencia sería que mi ser cambia en función a un bien exterior. El modo que tengo yo que tiene mi ser de cambiar hacia ese bien es la tendencia, creo. Pero igual viene algo por aquí. Voy a buscar tendencia. Sí, hay un cierto fin y mi cuerpo tiende a él, lo que llamamos la tendencia. Puede acercarse a él o puede rechazarlo. Eso es la tendencia. Bien, ¿se entiende alguna pregunta? Se sigue consecuentemente que lo
que la voluntad es guiada por... Es decir, es algo que está regido por el intelecto. Y los apetitos sensibles no tienen por qué. No aparecen enfrente del calzador y hay una cierta pasión ahí, que no tiene por qué estar controlada por la voluntad. ¿Se entiende lo que es apetito sensible y voluntad? ¿Hinojo, lo entiendes? Sí. Luego, cuando conoces el universal y lo deseas, eso es voluntad. Vale. Una consecuencia de esto, dice aquí, es imposible que el alma separada sea capaz de cambiar su volición de un último fin concreto. Porque eh, el cambiar el último fin concreto requiere pasiones. Utilizando las pasiones, uno puede cambiar hacia qué fin último tiende su voluntad. Yo, por ejemplo, tengo una pasión que me pide mi cuerpo hacia el calzador y me la puedo quitar pues trayéndome otra pasión hacia otro objeto distinto. Y eso va a determinar mi último fin. Si mi voluntad tiende hacia un lado o hacia el otro, pues depende de las pasiones que tengo. Entonces, si las pasiones requieren que haya sentidos, requiere que haya cuerpo. Consecuentemente, una vez que yo muero y mi alma queda separada, mi fin último no lo puedo cambiar, porque para eso necesitaría pasiones. Consecuentemente, una vez te mueres, tu último fin queda ya determinado. Si a la hora de tu muerte tu último fin fue Dios, ahí se queda para la eternidad. Si a la hora de tu muerte tu último fin fue una criatura, ahí se queda una mala voluntad para toda la eternidad. Lo cual, dice aquí, no significa que el alma separada carezca de libre arbitrio. Este no atañe a la abolición del fin último, sino a la abolición de los medios que se ordenen a él. Es decir, el que está condenado no es que no sea libre, o el que está en el cielo lo mismo, no es que no sea libre, sino que no puede cambiar su fin último. Él puede escoger sus medios, teniendo ya su fin último escogido, y dentro de esos fines, pues, de esos medios tiene una libertad. Siguiente. El valor moral de las pasiones. De suyo, las pasiones no son ni moralmente buenas ni moralmente malas. El yo desear el calzador por sí mismo pues puede ser voluntario como puede ser involuntario. Entonces, si es involuntario, pues directamente no puede haber ni bien ni mal. Sin embargo, precisa advertir que las pasiones, aunque constituyen movimientos del apetito sensitivo, pueden ser voluntarias, no en el sentido de constituir precisamente actos de voluntad, sino en el de ser imperadas o permitidas por ésta. Bueno,
Es decir, Buenas. buenas. Es decir, si la si la pasión es involuntaria, pues no tiene por qué, no puede ser buena o mala. Pero cuando la voluntad interfiere en las pasiones, como cuando yo, por ejemplo, tengo una pasión por este calzador y decido traerme esto a la vista, estoy imperando en las pasiones a partir de mi voluntad. En ese caso habría que ver, y vamos a verlo aquí. Puesto que las pasiones, al igual que los actos, se especifican por sus objetos, todo depende de que los de las primeras sean buenos o malos moralmente, no en otro sentido. Es decir, habría que ver, para especificar la pasión, habría que ver cuál es su objeto. El caso de la pasión, del deseo de el apetito sensible de este boli, su objeto sería el boli. Y habría que ver si este boli dentro del ámbito moral, no solo físicamente, sino dentro del ámbito moral, el tenerlo como objeto de pasión es bueno o es malo. Eso es parte del objeto de la pasión, es el ámbito moral, es considerarlo eh, como objeto de pasión. Si yo lo deseo, ¿eso qué consecuencia tiene? ¿Qué estoy haciendo en mi moral, en mi acción? Dice aquí, son moralmente buenas las pasiones que tienden a un verdadero bien o apartan de un verdadero mal, y moralmente malas las que tienden a un verdadero mal o apartan de un verdadero bien. Es decir, si yo al tener apetito sensible del boli, eso me acerca a un bien, algo que es moralmente bueno, algo que está ordenado hacia Dios, entonces esa pasión, buscarla es bueno. Si por el contrario es algo que el tener ese apetito sensible hacia el boli es algo que está desordenado, que no tiene como fin último a Dios, sino tiene como fin último a una criatura, entonces el apetito sensible, buscar el apetito sensible del boli sería una mala acción. En el caso del boli es más abstracto, ¿no? Por ejemplo, dar limosna. No, espera, eso no. El desear o el alegrarse por el por la tristeza de una persona es malo, porque estoy deseando el mal a una persona, lo cual es malo. La pasión sería alegrarme, y yo cuando me alegro de eso estoy tendiendo hacia un mal, que es desearle el mal a alguien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Agua. Entonces hay que buscar las buenas pasiones, aquellas pasiones que tiendan hacia un bien, y hay que evitar las que tiendan hacia un mal. Y si uno sabe que una pasión le tiende hacia un mal y no la busca, uno está haciendo un mal, está pecando. Ahora bien, dentro de las pasiones dice que la pasión antecedente aumenta la intensidad de la abolición, pero disminuye su libertad. De ahí que también le resta el valor ético. Es decir, se puede considerar la pasión como antecedente a una acción o consiguiente a una acción. Si la consideramos como antecedente a una acción, te puede restringir tu libertad, lo cual puede condicionar cómo de buena, cómo de mala sería una acción. En el caso de la consiguiente se divide en dos clases. Por repercusión del acto volitivo en el apetito sensible,
o por virtud de una cierta elección. Por lo que atañe a la pasión consiguiente por modo electivo, la pasión buscada, no por sí misma, sino para modo mejor ejecutar un fin querido, aumenta en la calidad moral de la acción, de suerte que si ésta es por su objeto moralmente buena, su bondad se acrecienta. Es decir, que si eh, yo elijo acrecentar una pasión que tiene una buena consecuencia, la bondad de la acción se hace mejor, se hace más grande. Esto con respecto a las pasiones. Ahora entramos en las virtudes morales, que es lo que nos interesa al fin y al cabo. El objetivo de la vida hemos dicho que es la felicidad. En el ámbito subjetivo, esa felicidad va a consentir en la posesión de las virtudes. Cuando uno tiene buenas virtudes, uno es feliz. Cuando su propia constitución interna está bien ordenada, uno tiene lo que llamamos felicidad. O sea, entonces, ¿qué virtud se llama esa acción? Sí. Sí, lo vimos en el capítulo anterior, tú no estuviste, lo puedes ver allí más en detalle, pero la idea es, cada sustancia tiene su propia perfección, puede ser más humano, puede ser menos humano. Bueno, yo me corto un brazo, me estoy fastidiando mi propia sustancia, estoy destruyéndola, es una degeneración. El contrario de eso sería, pues, perfeccionar mi propia naturaleza. El perfeccionamiento de la propia naturaleza, de una naturaleza racional, es lo que llamamos la felicidad, que consiste en el perfeccionamiento de sus operaciones superiores, que son el intelecto y la voluntad. La voluntad lo único que va a hacer es amar lo que el intelecto le presente, entonces cuando uno perfecciona el intelecto, uno alcanza la felicidad. Este perfeccionamiento del hombre, de todas sus operaciones, para que el intelecto haga lo que tiene que hacer, lo que llamamos la felicidad, y tiene las partes que son las virtudes. Al fin y al cabo, eso es la parte subjetiva, es decir, qué ocurre cuando yo alcanzo la felicidad, pero hemos dicho que tiene una parte objetiva, que es qué es lo que tiene que hacer, qué es aquello que el intelecto conoce cuando es feliz o cuando es perfecto. Eso tiene que ser la verdad y eso tiene que ser Dios, consecuentemente. Dentro de las virtudes que dice aquí son todo hábito operativo bueno. Yo tengo un hábito operativo, si ese hábito operativo es bueno, lo llamamos una virtud. Habíamos distinguido en otro capítulo anterior entre éticas y dianoéticas. Las dianoéticas se les puede llamar también virtudes intelectuales. Habíamos dado una lista ya en otro capítulo. Ahora vamos a entrar en las virtudes éticas. Y dentro de las virtudes éticas vamos a poner unas llamadas que son llamadas virtudes cardinales, que son las principales, que son 4, seguro que habéis visto en el catecismo están, que además se subdividen en otras. Esas 4 virtudes cardinales, antes que nada os voy a pasar el esquema de las virtudes que he hecho, son las 4 que están ahí: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Qué las diferencia o en qué se fundamentan? En qué facultad haga de sujeto próximo. Si es la razón, la virtud es la prudencia.
Si la facultad es la voluntad, la virtud es la justicia. Si la facultad es el apetito irascible, la virtud es la fortaleza. Y si la facultad es el apetito concupiscible, la virtud es la templanza. Eso con respecto a su operación, a su sujeto próximo. Ahora bien, ¿en qué consisten? Vamos a ver las definiciones. La prudencia es el hábito que inclina a la razón a dirigir los actos de la facultad apetitiva con un último juicio práctico conforme a la ley moral. O dicho de forma más sencilla, saber hacer lo correcto en el momento correcto. Considerado como el bien de las operaciones, cabe distinguir al bien moral según que éstas impliquen o no a otro ser racional. En el primer caso, constituye el objeto de la virtud de justicia, es decir, buscar el bien de los seres racionales. La virtud que domina las pasiones que apartan de un bien arduo es la fortaleza, y las que dominan las que impelen a un bien sensible, contrario a la moralidad, es la templanza. La fortaleza es saber atravesar algo difícil, y la templanza es saber separarse de algo que es malo. Por lo que se refiere a la facultad, que como sujeto próximo, ya lo he dicho, sí. ¿Qué sujetos próximos tiene cada una de ellas? Una propiedad común a todas las virtudes morales estrictamente dichas, o sea, a la justicia, a la fortaleza y a la templanza, es la de constituir en un prudente medio, igualmente lejano de todo exceso y de todo defecto. La prudencia no es estrictamente dicho una virtud moral, una virtud ética. Estrictamente dicho es una virtud intelectual. En el último esquema que vimos de las virtudes, la habíamos metido dentro de las virtudes intelectuales. Ahora bien, ¿cómo de ellas dependen estas otras tres? Por lo que hemos dicho ahora, porque convienen estas tres en ser un término medio que se escoge por la prudencia, se puede decir que la prudencia es, en cierto sentido, una virtud moral, porque interviene directamente en la acción moral. Y estas tres, las que son estrictamente dichas morales, se encuentran en un término medio. Lo habréis oído alguna vez de Aristóteles, que habla de que la virtud está en el término medio. Bien, en el término medio están las virtudes morales, las intelectuales no. Por ejemplo, ser inteligente no es mejor cuanto más te encuentres en el medio, es mejor cuanto más inteligente seas. Pero en el caso, por ejemplo, de la valentía, sí que es un término medio. No hay que ser ni temerario ni cobarde. De la tolerancia no es una virtud, es decir, no es algo que sea bueno por sí mismo. La tolerancia sería parte de la prudencia. Tú, cuando estás tratando con otra persona y buscas su bien, tienes que tener en cuenta que esa persona tiene una voluntad y que esa voluntad es difícil de corregir a veces. Cuando esa voluntad está desordenada, es mala, tú lo que quieres es encauzarla, y al encauzarla hay que hacer las cosas poco a poco. Para hacer las cosas poco a poco, toleras ciertos males que él tiene para poder llevarlo en las medidas de tus posibilidades a buen término. Es decir, la tolerancia es permitir ciertos males porque no te queda otra para llegar al bien común. Pero la tolerancia de por sí, es decir, dejarle a la gente hacer las cosas porque sí, es absurdo. ¿Por qué vas a dejarle a alguien que haga lo que quiera porque sí? Entonces es que te da igual esa persona. Si tú quieres que alguien sea feliz,
No vas a tolerarle todo. Yo, por ejemplo, si tengo un amigo y este amigo me dice, voy a hacer la mayor tontería que has hecho en tu vida, pues yo le voy a decir a mi amigo, oye, no seas tonto, que eso es una tontería. Entonces no lo voy a tolerar, lo voy a decir, mira, como hagas eso te voy a dar un sopapo y te va a doler mucho. Entonces no lo hagas, no lo voy a tolerar. Eso es, sí. Hablamos de eso en el capítulo anterior. Tenías los dos tipos de ideología de las éticas modernas. La del deber, que es la de Kant, y la de los valores. Pero es algo ideológico, no es algo real. Los valores no existen como pretenden ellos. Lo que existe es la persona con sus órdenes dentro de sus operaciones. Es lo que llamamos virtudes. Y eso es lo que importa en la vida, porque lo que importa en la vida es la felicidad, y la felicidad es eso. Lo ponen como ciertas máximas que supone que la gente tiene interiorizadas y que hay que seguir. Lo que pasa es que dentro de su marco teórico la palabra valor hace referencia a algo que no tiene ningún fundamento real, porque es una ideología al fin y al cabo. Cuando hoy en día la gente habla de tener valores, la gente ya no tiene valores, o hay que pensar en valores, no tiene ni idea nadie de lo que habla. O sea, tú les preguntas, oye, ¿qué es eso? ¿De qué estás hablando? ¿Y qué es eso de valores? ¿Por qué hay que tener valores? No tienen ni idea. No saben. ¿Por qué? Porque es ideología nada más. Bien. Dentro de estas tres virtudes estrictamente morales, eh, hacemos una diferencia entre la justicia y las otras dos. La diferencia entre la justicia y las demás se halla por lo que toca a la determinación del medio, en que el de la primera, el de la justicia, lo ha de establecer la razón de una manera absoluta, mientras que el de las otras solo puede fijarse de un modo relativo. Y esto es porque las otras dos atañen a las pasiones interiores, en las cuales lo recto no puede establecerse del mismo modo, debido a que no todos los hombres son afectados por las pasiones de la misma manera. Es decir, en la justicia uno no tiene, en la práctica de la justicia, uno no tiene en cuenta las pasiones interiores. Consecuentemente, la razón la aplica directamente, sin necesidad de atender a las pasiones interiores. En el caso de las otras dos, sí, porque depende de cómo sean las pasiones interiores, la templanza va a ser de una manera o va a ser de otra. La justicia no, no depende de eso. ¿Qué quieres que copie y que pegue? Lo que acabo de decir, que está aquí en naranja. Voy. Alguien está escribiendo. La justicia no actúa sobre lo que mueve el individuo. No. Es decir, cuando uno habla de la templanza, cómo aplicar la templanza depende de cuáles sean mi disposición interior. Si, por ejemplo, eh, yo tengo una pasión desenfrenada por los calzadores, en función de eso va a definir que sea la opción templada, qué acción es buena con respecto a la templanza. Depende de si mi apetito por los cazadores es muy grande o muy pequeño.
Si tengo un gran apetito por los calzadores, y imagínate que son malos, pues lo mejor va a ser que el calzador no lo tenga en casa, lo deje fuera directamente y así no me preocupo. Si mi pasión por los calzadores es nula, lo puedo tener aquí encima de la mesa sin problema, no pasa nada. En el caso de la justicia no pasa eso, porque lo que sea justo no depende de la pasión interior. Que alguien merezca un castigo no depende de su pasión interior, ni de la mía, sino cuestiona a los hechos, a lo exterior del sujeto. No es cuestión de qué es la culpa que pueda tener el culpable, sino que es cuestión de que para decir que es lo justo no tengo que basarme en mis pasiones individuales, en mi condición interior, sino que solo actúa la razón ahí. En función a lo exterior al sujeto que aplica la justicia. Sí, hay que serlo porque la virtud de la justicia es así. En el caso de la virtud de la templanza, no es así. Entonces no tendría sentido olvidarme de mis pasiones a la hora de tomar una decisión templada. ¿Me entiendes? Bueno. Bien, para toda virtud cardinal se señalan tres tipos de virtudes secundarias, o reductibles a ellas, que se llama, en un amplio sentido, sus partes, a saber, las subjetivas, las integrales y las potenciales, que son ciertas ramas que vemos en el esquema que os he hecho. Es que cada virtud de las cuatro se subdivide en otras. Esa subdivisión es en función a estas partes que he dicho que puede tener. Con el nombre de partes subjetivas se designan aquellas en que la virtud cardinal se divide como un género en sus especies. Toda especie, en efecto, puede hacer de sujeto en un juicio cuyo predicado sea la correspondiente naturaleza genérica. Partes integrales son las que complementan a la virtud cardinal, ayudándose en su operación para que ésta sea lo mejor posible. Y por último se denominan partes potenciales de una virtud cardinal a las virtudes que, sin realizar enteramente la misma esencia de ésta, convienen con ella en algún sentido. Tres tipos: subjetivas, integrales y potenciales. Las subjetivas, como la especie y el género. Hay, por ejemplo, la especie del perro tiene distintas razas, pero todos son perros. Segundo, integrales, que complementan a la virtud cardinal. Y potenciales, que convienen con ella en algún sentido. Ahora con los ejemplos quedará más claro. Dentro de las especies, dentro de la prudencia, se divide en tres partes subjetivas o tres especies: la prudencia personal, la prudencia económica y la prudencia política. La primera es aquella por la que cada hombre se rige a sí propio. La segunda es aquella que concierne al gobierno de la sociedad doméstica. Y la tercera es aquella que concierne al gobierno de la sociedad civil. Dependiendo de cuál sea el objeto de la justicia, tienes tres tipos, tres especies. La justicia, que en cuanto virtud se define como el hábito de dar a cada uno lo que le pertenece, bueno, nos vemos. La justicia entonces, ¿qué significa? El hábito de dar a cada uno lo que le pertenece, o lo que le es propio, o lo que se le debe,
lo que es por derecho suyo, tiene como especies las que se denominan justicia conmutativa, distributiva y legal. La conmutativa es la que rige las relaciones entre los hombres como personas privadas y mantiene una estricta igualdad de cantidad o igualdad puramente numérica. La justicia distributiva es la de la sociedad respecto a cada uno de sus miembros, y la igualdad que mantiene no es aritmética, sino geométrica, o sea, una igualdad de proporciones. No consiste pues en dar o exigir a todos lo mismo, sino a cada uno, a cada cual, según sus méritos y circunstancias, que esto habíamos dicho que es algo clave dentro del orden natural de la sociedad, aplicando la justicia distributiva. Ahí tienes algo real, porque atiende al derecho real, a lo que las personas son realmente. Si quitas la justicia distributiva como hace el socialismo, lo que tienes es una sociedad ideológica, artificial, porque no atiende a las necesidades de cada uno y no atiende a los méritos de cada uno. Entonces te quita la justicia, te quita la sociedad de medio. Y por último, la justicia legal es la de los miembros de la sociedad civil respecto de esta, es decir, cumplir la ley. La fortaleza, que se define como un cierto medio entre el temor y la audacia, se divide en partes integrales. La confianza, en el sentido que se opone al temor, pero sin incurrir en la temeridad. La magnanimidad y la magnificencia, que difieren entre sí por ser la primera la que inclina a grandes empresas no por el honor, sino por la excelencia de ellas, mientras que la segunda lleva a ejecutarlas sin retroceder los obstáculos. Otra parte integral es la paciencia, que domina la tristeza ante el mal presente, y la perseverancia, que conforta el ánimo ante el decaimiento producido por la duración o prolongación de la obra. Ahí tenemos entonces 5 partes integrales de la fortaleza. Y por último, la templanza, definida como el término medio en los placeres carnales, tiene como especies o partes subjetivas a la abstinencia, la sobriedad y la castidad, que respectivamente moderan los placeres físicos de la comida, la bebida y los sexuales. Esta moderación, este término medio, se encuentra en la razón. Es decir, llevar una vida casta es utilizar de forma racional los placeres sexuales. Aquello que es contrario a la razón es aquello que no es casto. Aquello que es conforme a la razón es aquello que es casto. La pregunta sería otra vez, ¿qué es aquello que es conforme a la razón en la castidad? Uno tiene que atender entonces, como en el capítulo anterior hemos visto, a la ley natural. Lo que la ley natural manda sobre la castidad es lo que vemos en la realidad misma, en el cuerpo humano. Vemos que por la misma naturaleza de la sexualidad, el cuerpo está hecho, como hemos visto en el capítulo anterior, para la monogamia. Vivir la vida sexual, los placeres sexuales, de forma monógama, lleva a la felicidad por la naturaleza del cuerpo. Consecuentemente, la castidad sería esa monogamia. Y fuera de esa monogamia, entraríamos ya en el desorden. Porque no es lo que es correspondiente a mi cuerpo. Es algo contrario a la naturaleza de mi cuerpo. Como si yo, por ejemplo, el ejemplo más fácil es yo me arranco un brazo. Eso es contrario a la naturaleza de mi cuerpo. Lo estoy destruyendo. En el caso de la castidad pasa lo mismo. O la abstinencia o la sobriedad. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, claro, porque los placeres sexuales se pueden dar en la mente también.
Entonces la cuestión es que dentro de tu mente utilices los placeres sexuales de forma racional. Aquello que tiene contenido sexual lo utilices de forma racional. ¿Cuál es la forma racional? La monogamia. Dentro del matrimonio, dentro del acto conyugal con tu esposa, te es lícito, porque es racional, utilizar el placer sexual en la mente. Fuera de ahí no. Porque es irracional. ¿Para qué sirve? ¿Para qué es? Es contrario a tu cuerpo. Te va a corromper. La división de las virtudes no debe entenderse, sin embargo, como si fuera posible la posesión perfecta de cada una de ellas sin la de las otras. Es indudable, y la experiencia lo atestigua, que la posesión imperfecta de una virtud moral no incluye la de las restantes. Es decir, que, que yo sea un desastre en la paciencia no significa que lo sea en la castidad. Pero no es posible poseer perfectamente la castidad si no poseo perfectamente también la paciencia. Y esto se debe a que toda virtud moral supone la prudencia, ya que ésta establece el último juicio práctico acerca del acto particular de la facultad apetitiva. Pero la prudencia misma supone, como antes se demostró, que la facultad apetitiva está bien inclinada por las virtudes morales, de tal forma que si alguna de ellas falta, no cabe que el sujeto esté completamente bien dispuesto en el orden moral. O lo que es lo mismo. La prudencia no constituye una simple técnica indiferente del suyo valor ético, sino que es la virtud por la que el hombre rige su propia vida en conformidad con su supremo bien. Es decir, la prudencia es la virtud más importante. Y en función de ella, pues tendremos toda la estructura moral. Si la perfeccionamos, perfeccionamos las demás. Bueno, pues eso sería todo. Y ya hemos acabado con el libro. Y con esto ya habéis visto toda la filosofía de la política de una forma muy resumida, pero yo creo que es suficiente. Y con esto pues ya sabéis, en el ámbito humano, en la ciencia superior, que es la filosofía, ya la tenéis controlada. Y de aquí pues ya tenéis todo hecho, todo lo demás son ciencias particulares. Ya sabéis de qué trata la vida, en el ámbito natural. En el ámbito sobrenatural tenemos el Evangelio. Con estas dos cosas uno está listo ya para ir al cielo, si las practica según enseñan estas dos disciplinas. Si uno se aleja de lo que enseñan estas dos, la filosofía y la revelación, uno será infeliz. Sí, os puedo dar la semana que viene una clase de resumen. Voy a haceros antes de eso un examen para
de autoevaluación para que veáis a ver si os habéis enterado bien o no del libro. Y así pues sabéis a qué tenéis que prestar atención la semana que viene. Si tenéis alguna pregunta sobre cualquier cuestión filosófica, ahora es el momento. Algo que no hayáis entendido, o algo que os dé curiosidad también. Sí, yo os la mando, la hacéis cuando queréis. Vale, el concepto y los universales. Eh, Uno cuando hace un... La cuestión es, el concepto no admite definición. Tú tienes definición de las cosas que son compuestas. Pero el concepto no es compuesto. Es el elemento más básico dentro de la lógica. Entonces, para saber lo que es el concepto, uno tiene que ir a lo que es la lógica, a lo que es el entendimiento y cómo funciona. Supongo que te acuerdas de lo que es la lógica, toda la disciplina que se encarga de estudiar el funcionamiento formal del entendimiento, con sus ciertas normas. Y dentro de la lógica habíamos dicho, el juicio. El juicio, no, teníamos el razonamiento, que estaba formado por juicios, y cada juicio estaba formado por conceptos. Por ejemplo, Sócrates es hombre, los hombres son mortales, Sócrates es mortal. Sócrates es hombre es un juicio, los hombres son mortales es otro juicio, y la conclusión es Sócrates es mortal. Los tres juntos, dos juicios juntos, los tres forman un razonamiento. Y en cada juicio tienes dos conceptos. Sócrates hombre, hombre mortal, Sócrates mortal. Esos son los conceptos. Ahora bien, ¿te ha quedado claro lo que es el concepto? No, dentro de la lógica, por ejemplo, de los razonamientos, tienes partes. Aquello que se utiliza en los juicios para formarlos, esas partes simples, son lo que llamamos conceptos. No es lo mismo, por ejemplo, Sócrates, que es, ahí está, es una persona, que el concepto de Sócrates. Sócrates, cuando forma parte de un juicio, pasa a ser un concepto. Pero esto ya es dentro de la lógica, dentro del intelecto. No es lo mismo Sócrates que el concepto de Sócrates. Pero el concepto de Sócrates recoge al Sócrates real, dentro ya del entendimiento. Sí. Y decíamos, el concepto se divide en el concepto formal y el concepto objetivo. El concepto formal es cómo se disponga Sócrates en mi mente, y el concepto objetivo es que esa disposición hace referencia a un Sócrates real. Es el que hay en común entre yo y otra persona cuando decimos Sócrates. Tenemos dos conceptos formales y un mismo concepto objetivo que no hace referencia a otra cosa que a la persona de Sócrates. Y los conceptos no son definibles, ¿no? La cuestión es, yo cuando veo algo, por ejemplo, veo el calzador, la forma del calzador, su constitución, no puedo definirla. Por ejemplo, ¿qué es el amarillo? Un color que no sé qué.
El concepto se aprende, tú lo ves y le abstraes la forma. Y ahí tienes el concepto. No tiene partes, es indivisible. Para que hubiese una definición, haría falta que tuviera partes. Y eso fue lo que intentaron los nominalistas. Y como consecuencia, se cargaron los universales. Porque entendían el universal no como algo que se predica de varios, sino como lo común a un grupo. Tuve un grupo de cosas y se conviene en ponerles un nombre en común. Eso es un error que no proviene de otra cosa que de intentar separar el concepto en partes. Pero no es la cuestión. Lo fundamental es, el conocimiento empieza por los sentidos. Vemos el calzador y ahí conocemos ya el concepto. Y los universales, pregunta Hinojo. El universal se define por oposición al particular. El universal es lo que se predica de varios y el particular lo que no. Por ejemplo, yo tengo aquí, un segundo, yo tengo aquí un gato. Entonces esto es un gato particular, pero el universal de gato se lo puedo predicar a varios gatos. Y si viene otro gato, digo, pues ambos son gatos. El gato particular es este gato en concreto, Missy. El gato universal es aquello que yo puedo decir de varios gatos. ¿Entiendes? Cuando yo digo el gato, me puedo referir al concepto universal o me puedo referir al gato en particular. Puede ser este gato de aquí, Missy, o puede ser pues, lo que significa el universal de gato, algo que yo puedo decir que varios gatos son. Estos tres animales que tengo aquí, ¿qué son? Gatos. Eso es. A todos los gatos con el concepto de universal de gato o a un gato en particular. La diferencia entre universal y particular. Y a través de los universales uno puede tener conocimiento racional sobre la realidad. Por ejemplo, yo quiero decir que las personas tienen, el hombre tiene un derecho natural a la vida. Si yo quiero decir esto, yo necesito el universal de hombre. Porque si no hay universal de hombre, yo no puedo decir que yo soy un hombre. Y si no puedo decir que yo soy un hombre, no puedo decir que yo tengo derecho a la vida. Entonces los universales son necesarios para el conocimiento. Si no, digo, ¿este hombre de aquí qué es? No puedo decir nada, porque no hay ninguna palabra que sirva para describirlo. En el capítulo de las facultades superiores del hombre, vimos del intelecto agente y el intelecto paciente. La idea es, yo veo algo, por ejemplo, veo el calzador, los ojos lo ven, y mi intelecto, por la experiencia lo sabemos, tiene la capacidad de abstraer su forma. El intelecto agente la abstrae, le saca a la experiencia la forma y la plasma en el intelecto paciente. Y ahí es donde tenemos conocimiento de las formas que tiene el calzador. Una de esas formas es la del universal, la del el calzador. Si no tenemos intelecto agente, en primer lugar no hay conocimiento y en segundo lugar estamos negando la experiencia,
que nos dice que tenemos conocimiento del mundo. La única forma de que haya conocimiento del mundo es que tengamos intelecto agente que abstraiga las formas de las cosas, si no, no hay manera. Toda la filosofía moderna es un intento de resistirse a este concepto del intelecto agente y buscar alternativas, pero ninguna te termina de explicar que efectivamente tenemos conocimiento real del mundo. Sí. Una vez que sabes lo que es un termo, porque lo has visto, tienes aquí un calzador, ya sabes, ya conoces lo universal de termo. Ahora bien, eso no significa que conozcas las particularidades del resto de los termos. Por ejemplo, que tu termo sea verde no significa que vayas a saber que otro termo es azul, o que otro termo vete a saber qué es. Pero tienes ya lo universal. Una vez que tienes lo universal, ya tienes algo que puedes hablar de ello y que lo puedes predicar de varios. Sí, y si te queda alguna duda, pues revisas en el libro la parte que tal y ahí lo tienes. La cuestión es si existe conocimiento, porque negar el conocimiento es negar, es decir, para decir que no existe conocimiento tendríamos que negar el mismo enunciado que te niega la existencia del conocimiento, lo cual es un absurdo. Es decir, el conocimiento existe por demostración indirecta. Si yo digo, todo es mentira, pues entonces eso de ahí también es mentira, ¿no? Pero eso es absurdo. Y entonces ya tienes que hay conocimiento. Y si hay conocimiento, vemos por la experiencia que tenemos conocimiento del mundo real. Porque si yo veo algo y este algo me da una información, eso es conocimiento, es imposible que esa información venga de otra cosa que no sea del sujeto, que no sea del objeto. Si viene del objeto, porque si no yo estaría diciendo que no estoy conociendo el objeto, sino que estoy conociendo el sujeto, lo cual es absurdo. Yo cuando veo el calzador estoy conociendo el objeto, porque es el calzador lo que veo, y lo que produce un cambio en mí, independiente de mí, y estoy conociendo el objeto. Consecuentemente lo que tienes es conocimiento objetivo. Primero tienes conocimiento por la demostración directa, y segundo, por la experiencia, tienes que ese conocimiento es objetivo. Entonces ya toda la filosofía moderna está refutada. Y es muy sencillo. Lo que pasa es que la gente se resiste. ¿Me entiendes? Porque lo que dice Kant al final es que cuando tú conoces el calzador, lo que estás conociendo no es el calzador, sino una forma del sujeto que el sujeto le aplica al calzador. Pero es absurdo porque lo hemos dicho en primer lugar. Cuando tú conoces el calzador, pues si tú estás conociendo el calzador, lo que tú estás conociendo no puede ser una forma subjetiva, tiene que ser una forma objetiva, una forma del objeto. Descartes, Spinoza y demás gente, pues viene a pasarles lo mismo. Y de ahí pues ya los fenomenólogos y los nihilistas y existencialistas, pues más de lo mismo. Un intento de recuperar el conocimiento a la vez que lo has negado. Pues no puedes.
Sí, sí, sí. Ujú, eso no lo había pensado. Bueno, si, te ves el vídeo de nuevo y ves la explicación de nuevo a ver si lo entiendes y me preguntas cualquier cosa. Y bueno, a los que me ven de este YouTube les digo lo mismo, que si tienen alguna pregunta sobre el curso de filosofía o alguna cuestión filosófica, que me pueden hablar al Discord, que es miwor, y, y yo se la resuelvo amablemente. Voy a subir dejaré el examen de autoevaluación, lo subiré en la descripción del vídeo de YouTube en cuanto lo haga estos días, y también lo dejo en el canal de filosofía del servidor. Que mi sí, que creo que quieres ir a la calle. Pues buenas noches igualmente y hasta la semana que viene.